Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. El título del tema se ubica en Ezequiel capítulo 38 y que vamos a desglosar cada uno de los versículos. Iniciaremos leyendo los primeros 8 versículos que a la letra dicen de la siguiente manera: Y fue a mi palabra de Jehová diciendo. Esto se ubica en el año 587 a.C., estando el profeta Ezequiel en medio de la cautividad allá en Babilonia. Versículo 2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Por lo que se comprende, dice que Gog, en la tierra de Magog, viene a ser la tierra que él tiene como residencia y que además es príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Va a encabezar tanto a Mesec como a Tubal y se va a expresar la profecía en contra de este término de Gog. Gog viene en un significado antiguo de los sumerios, viene a ser tinieblas, y también la expresión Magog viene a ser la tierra entonces de Gog. Mesec vendría a ser la representación de los moscovitas, un nombre antiguo para los rusos, y por lo tanto viene a ser Moscú y Tubal, Tobolsk, como también Gog viene a ser entonces la representación de Rusia, porque está señalando que viene a ser el que encabeza a Mesec y Tubal, puesto que la expresión de cabeza que se menciona en el versículo siguiente, en el 3, lo hace más contundente. Dice así: y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Por lo tanto, este término de Gog va a ser el significado por lo que representa, que es cabeza, y cabeza en la Biblia hebrea se comprende con la expresión Rosh, y Rosh vendría a ser por lo mismo Rusia. Dice en el verso 4: y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Luego, estos pueblos van a estar equipados militarmente, y no solamente hablando de Gog, hablando de Tubal, Mesec, sino que se incorporan otras naciones, como dice en el versículo 5, Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Así que los nombres antiguos para Persia fue Parás, para Etiopía fue Cus, y para Libia Put. Por lo tanto, entonces, estos pueblos actualmente están unidos en el aspecto de su creencia. Ellos son islámicos. Etiopía y Libia están en África, y Persia en Asia, y hasta el día de hoy han mostrado cierta aversión hacia el pueblo de nuestro Dios. Si bien en Etiopía hay una porción que ha sido considerada como
que son creyentes en la fe del pueblo de nuestro Dios, y esa porción ha sido incorporada. No obstante que es una porción pequeña o limitada, pero si bien esas naciones, la mayoría, tienen la enseñanza de los pueblos árabes que han estado en enemistad en tiempos recientes, ciertamente el pueblo está procurando tener amistad con algunas de estas naciones para que no se derrame más sangre en la tierra de Israel. Y ello tiene un efecto de darle tranquilidad y paz en medio de la adversidad, pero que, mis hermanos, se gozará por un tiempo temporal de tranquilidad para el pueblo de Israel. Sin embargo, a la postre está profetizado que estos pueblos tienen que dirigirse hacia un lugar, como lo veremos en el versículo 8. Vamos a continuar con nuestra lectura en el versículo 6. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Aparéjate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y se les por guarda. Comprendiendo por Gomer bien a un grupo que se ubica en lo que hoy es Turquía, y también Togarma, que está al norte de Israel, que es Armenia. Todos estos han recibido el influjo islámico, y que le está diciendo: aparéjate. Esto es, que se esté preparando, y se va a preparar toda la multitud de naciones que se han reunido en torno de Gog. Y además Gog dice: se les por guarda, porque no solamente los va a encabezar, sino también los va a equipar, los va a adiestrar, los va también a conducir hacia la tierra de Israel, como dice el versículo 8. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. De esta manera se van a ir esta multitud de ejércitos en contra del pueblo de nuestro Dios. Y que, si bien está diciendo que esta tierra por mucho tiempo estuvo asolada, y a mediados del siglo pasado se volvió nuevamente a revivir esa tierra con la formación del nuevo Estado de Israel. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Así que temporalmente, al ir saliendo de en medio de las naciones y al hacer prosperar la tierra de Israel, el pueblo judío, van a ir a contar con lo necesario, lo indispensable, y a veces aún más. Por lo mismo, entonces se llega a tener esa confianza, y actualmente se están haciendo las negociaciones con algunos pueblos árabes, para que de esta manera, así como se tiene términos de paz con Egipto, con Palestina, con Jordania, mis hermanos, es el propósito de que a la postre se tenga la oportunidad para morar confiadamente, pero será un tiempo pasajero, porque estos pueblos subirán en contra de la tierra de Israel. Y en los siguientes versículos veremos por qué es la causa
el por qué van a subir en contra del pueblo de nuestro Dios. Dice en el versículo 9 en adelante hasta el versículo 12. Y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Y para cubrir la tierra serás tú y todas tus compañías, muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Jehová. Y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gente reposadas, que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras ya desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hacen de ganados y posesiones que moran en el ombligo de la tierra. Como nos percatamos, dice que subirán como una grande tempestad contra el pueblo de nuestro Dios. De igual manera, está señalando que va a llegar el momento en que Gog va a concebir mal pensamiento. ¿Y en qué consiste este mal pensamiento? Lo declara en estos versículos en particular. Dice que se va a dirigir contra estas gentes reposadas, que habitan confiadamente, sin muros y sin cerrojos. Pero el mal pensamiento consiste en lo que dice el versículo 12, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hacen de ganados y posesiones que moran en el ombligo de la tierra. Y este es el lugar a donde se dirigen, a la tierra de Israel. Y este pueblo que ha sido recogido de la tierra es que, si bien en el tiempo presente todavía hay muchos judíos en diferentes partes del mundo, paulatinamente irán dirigiéndose sus pasos hacia la tierra de Israel y con ello tomando sus recursos, sus bienes. Y cuando se establezcan en tierra de Israel y empiecen a morar confiadamente, entonces es que van a darse cuenta estas gentes, y sobre todo motivados por Gog, para que vayan a tomar despojos. ¿Cuáles son esos despojos? Nos lo dice en el versículo 13. Seba y Dedán, los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Como nos percatamos, los despojos son la plata, el oro, los ganados, las posesiones, la riqueza del pueblo de nuestro Dios. Y entonces, este será la carnada, el anzuelo que tendrá en la tierra de Israel, el motivo para que venga Gog, porque se va a percatar de ello y va a motivar a los demás pueblos a subir, como está escrito en el siguiente versículo. Por tanto, profetiza, hijo del hombre, di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará, seguramente no lo sabrás tú. Así que está haciendo el cuestionamiento, ¿no lo sabrás tú? Desde luego que sí, y por ello entonces estará motivado para tomar despojos. Y vendrás tú de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Si bien vienen naciones de diferentes lugares, no hay duda de que quien encabeza proviene del norte. Y por ello entonces, hasta el día de hoy, este pueblo ha sido quien en tiempo pasado ha suministrado
armamento para las naciones que se han levantado en contra de Israel, una vez que se ha formado el nuevo Estado de Israel. Y si bien a la postre nos damos cuenta que nuevamente está diciendo: vendrás de tu lugar, de las partes del norte. Así que aún estos pueblos se acercarán, y todos encabezados por Gog. Sigue diciendo, verso 16: y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Nos percatamos que nuevamente, cual tempestad, cual nublado, como tinieblas densas, van a cubrir la tierra de Israel esta multitud de ejércitos. Y esto, para que se cumpla, es la palabra de nuestro Dios, pues así lo dice en el versículo 17. Así ha dicho el Señor Jehová: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Por lo tanto, no olvidemos que lo que nuestro Dios ha revelado a sus siervos los profetas, más pronto o más tarde se va a cumplir. Y nuestro Señor Jesucristo llegó a señalar en el Mateo capítulo 24, versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y de esta forma, esas palabras de la profecía de Ezequiel, de igual manera, no dejarán de cumplirse. Verso 18: y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi celo. Y de esta manera, de igual forma, pensemos que nuestro Señor Jesucristo también hizo referencia a este acontecimiento a través de lo que dice Mateo capítulo 24, pero en el versículo 28: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y este cuerpo muerto es el pueblo de Israel. Este cuerpo muerto dice que ahí se van a juntar las águilas. El profeta Ezequiel, en el capítulo anterior, que es el 37, y en el versículo 11, nos damos cuenta que se identifica al cuerpo muerto como un grupo de huesos secos, y que así lo declara, y que me voy a permitir leer Ezequiel 37, 11. Y díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Así que ese cuerpo muerto es la representación de la casa de Israel. Y cuando dice que en torno a él se van a juntar las águilas, esto está profetizado por Moisés. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 49: Jehová traerá sobre ti gente de lejos, de al cabo de la tierra, que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Luego entonces dice que estas águilas vienen a ser gente que viene de lejos, y que en su apresuramiento va a volar como águilas. Por lo mismo, nuestro Señor Jesucristo está señalando
porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Regresamos a Ezequiel capítulo 38, versículo 18. Y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo. Cuando ya estén presentes esos ejércitos y estén llegando a la tierra de Israel, nuestro Dios va a mostrar su ira, va a mostrar su enojo en contra de estas naciones, porque nos percatamos que es una guerra muy dispareja, muchas naciones en contra del pueblo de nuestro Dios, contra un pueblo pequeño, contra una tierra reducida, mientras que estas tierras son, en comparación a Israel, muchas veces mayor, además de sus ejércitos. Verso 19. ¿Cómo se mostrará su ira y el enojo de nuestro Dios? Verso 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Nuestro Dios va a utilizar en su ira y en su enojo los elementos que el hombre no tiene capacidad para maniobrar, para manejar, para controlar. Y en este caso estamos hablando de este gran temblor de tierra, que nos dice lo que va a ser este temblor. Verso 20. Que los peces de la mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. De tal manera entonces que dice que todo muro va a caer a tierra, pero va a provocar confusión en todos los animales y por supuesto también el hombre. Y ante esa confusión, esos ejércitos van a afectarse ellos mismos. Está declarado en el versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Y este acontecimiento no es nuevo. En los días de Gedeón, dice que rodaba un pan que representaba a el pueblo de Israel, y que rodaba y llegaba hasta las tiendas de los moabitas, que venían a despojar al pueblo del trigo, de ganados. En los días de Gedeón también los pueblos que subieron en contra de Israel se mataron unos contra otros. Lo mismo ocurrió en la época de Josafat, y venían los madianitas y los amonitas en contra del pueblo de nuestro Dios y se mataron entre ellos. De tal manera que todas estas naciones, ante la confusión, ante ese gran temblor que va a hacer caer todo edificio, todo muro, se van a consternar, y los equipos de igual manera se van a afectar, por lo que entre ellos mismos se van a aniquilar. Pero como es un ejército de múltiples naciones, también no es una guerra equiparable de unos contra otros, sino que es una guerra sin igual. Es una guerra donde un grande y múltiple ejército vendrá contra un pueblo reducido, por lo que nuestro Dios va a mostrar su enojo, su ira, también de esta manera, como lo declara el versículo 22. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia,
piedras de granizo, fuego y azufre. Otros elementos más que nuestro Dios tiene preparados para esa ocasión. Está claramente señalando el libro de Job en el capítulo 38, versículo 22. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual yo tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Así que nuestro Dios va a enviar esa impetuosa lluvia. Y con ello la Escritura señala que a la postre habrá de caer como una de las plagas que están señaladas para el porvenir, el granizo, pero de grande magnitud. Lo declara en Apocalipsis capítulo 16, en el último versículo. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Dios va a utilizar los elementos de la naturaleza para ir en contra de este multitudinario ejército, pero no solamente en este aspecto del granizo. Dice este versículo 22, y yo litigaré con él con pestilencia. Y sabemos que los ejércitos van en representación de sus naciones, pero el profeta Zacarías nos declara que una de esas pestilencias o plagas será de esa característica. Dice en el capítulo 14, versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Así que nuestro Dios tiene otros elementos para poner de rodillas a todas estas naciones, para llevarlas a sucumbir ante el pueblo de nuestro Dios. Y no hay duda de que aún hará lo más portentoso, lo más majestuoso. Nuestro Dios, además de manejar los elementos de la naturaleza, va a mostrar que es el momento para que nuestro Dios envíe a su amado Hijo. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 20, muy importante. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Luego nos damos cuenta que hay una invitación en estos versículos: arrepentíos y convertíos. Está cercana la presencia del Hijo de Dios, porque es menester que el cielo mantenga todavía a Jesucristo, pero que llegará
el instante en que Dios determine que Él se haga presente en la tierra. Y ante este conflicto lo declara el profeta Zacarías en el capítulo 14, que dice de la siguiente manera: He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Es muy claro este pasaje. Verso 2, repito, Zacarías 14:2. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Verso 4 es trascendental. Y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová con mi Dios, y con él todos los santos. Así entonces, en el término Jehová, se está aplicando este término como ha expresado el profeta Isaías, que llevará a aquel hijo que es nacido el nombre de nuestro Dios. Y de esta manera comprendemos que cuando dice que pondrá sus pies sobre el monte de las olivas, es que nuestro Señor Jesucristo de ese lugar de las olivas partió hacia los cielos, y a ese mismo lugar va a regresar, porque muchas naciones, muchos ejércitos han subido en contra de la ciudad amada de nuestro Dios, Jerusalén. Y como este pasaje está diciendo, yo reuniré todas las gentes en batalla, porque nuestro Dios hace juicio en contra de estas naciones. En el profeta Joel nos percatamos que nuestro Dios, al hacer esta acción, nos dice de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 2. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Así que nuestro Dios está diciendo, ahí entraré en juicio con ellos, con todos estos ejércitos, con todas estas gentes, y nuestro Dios los ha juntado para hacer este juicio. Versículo 11. Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Va a hacer juicio, va a juzgar. Y la codicia, la ambición de estas gentes es el motivo por el cual suben en forma, digamos, física, literal, para tomar despojos. Pero esto es voluntad de nuestro Dios, que estas gentes que van a subir en contra del pueblo de nuestro Dios va a servir también para un discernimiento entre aquel que sirve a nuestro Dios y el que no le teme, no le obedece. Y esto también lo hace en contra de el mismo pueblo de nuestro Dios,
pues dice en Zacarías capítulo 13, versículo 9: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es, que nuestro Dios va a ver quién sí tiene fe en Él, quién sí es temeroso, quién sí le obedece en sus mandamientos de su mismo pueblo. Por ello entonces es que parte va a sobrevivir y parte no va a sobrevivir. Y aquel que llegue a sobrevivir en esta guerra es porque ha dicho, Jehová es mi Dios. Y nuestro Dios a esa parte le va a decir, pueblo mío. De esta forma vemos que nuestro Dios hace análisis completo de todas las cosas. Vamos a ir terminando en Ezequiel capítulo 38, versículo último. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes. Lo último y lo más trascendental es que para rescatar al pueblo de nuestro Dios en una guerra tan muy dispareja que no alcanzamos a ver todas sus dimensiones, pero con la presencia de nuestro Señor Jesucristo viene a rescatar al pueblo de Israel. Pero a la vez, para hacer todo esto, es que conozcan quién es el verdadero Dios, el Dios soberano y supremo. Así que todo esto nos está enseñando esta profecía de Ezequiel capítulo 38, porque nuestro Dios va a ser conocido de todas las gentes y van a empezar a dirigir sus ojos hacia Él y sobre todo a la presencia de su amado Hijo, y su amado Hijo vendrá a ser Rey sobre toda la tierra. Así se va a doblegar todo orgullo y todo pensamiento de los hombres para que no vuelvan a creer en otros dioses, para que no se postren ante ídolos e imágenes, sino para que adoren al soberano Dios de Israel. Pero a la vez va a someter a todo aquel que se haya levantado contra su pueblo y aún contra su amado Hijo. Y de esta manera vendrá el reinado pacífico del Mesías. Solamente me resta decirles que dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén como vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en sitio contra Judá y contra Jerusalén, en sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. La ciudad amada de nuestro Dios vendrá a ser como una piedra enorme, pesada, que los pueblos no podrán destruirla, aniquilar a esta hermosa ciudad. Pero también, mis hermanos, está diciendo que aquellos que pretendan destruir a esta ciudad serán despedazados. Veamos el final de Gog. Dice Ezequiel capítulo 39, verso 11. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirán el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Así que finalmente este ejército y quienes les encabezan van a ser
completamente derrotados, destruidos. Dice capítulo 39, versículo 9 y 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos y saetas, bastones de mano, lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Es tal la multitud de armamento que a la postre el pueblo de nuestro Dios los va a utilizar como combustible, y esto será por 7 años. Así que ante una guerra de grandes diferencias, proporciones y cantidad de ejércitos, nuestro Dios tiene una participación activa. Como activa puede ser su participación para con usted, para con cada uno de nosotros. Y por eso nos invita en el libro de los Hechos: arrepentidos y convertidos, porque vendrá el tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo entonces estemos apercibidos. Es el momento oportuno para dirigir nuestros ojos a ese Dios que domina todo el universo. Paso a vosotros.